Muy buenas noches a todos ustedes. Aprovecho esta ocasión para darles la bienvenida al reinicio de nuestras sesiones mensuales y darles algunos aspectos de actualización que la pandemia nos ha obligado a tomar. Como todos ustedes saben, el término de nuestro congreso en la ciudad de León transcurrió en forma adecuada. La retroalimentación fue en general positiva y obtuvimos la posibilidad de recuperar en una buena medida condiciones financieras adecuadas para el colegio. Ya el doctor Aceves presentará el avance de su informe de la tesorería. Sin embargo, muy poco tiempo después del término del Congreso, lo que originalmente era una pandemia distante y lejana se convirtió en un gran problema para todos nosotros y nos ha obligado a hacer ajustes en el camino. Prácticamente todos los planes en forma inmediata fueron suspendidos y recuperar la logística del colegio en este entorno ha representado un reto constante. Desde el mes de marzo, el personal del colegio trabaja desde casa con la finalidad de disminuir su exposición y así su riesgo, y hemos podido avanzar en una serie de procesos. Ante la falta de claridad con la duración de la pandemia, el colegio entró en una fase expectante, considerando que la mayor parte de las instancias con las cuales tenemos que negociar no tienen en este punto capacidad resolutiva. Esto no limitó por completo nuestras actividades y una de las estructuras más activas de nuestro colegio, además del comité directivo, ha sido el comité de educación y también el comité organizador a nivel local en la ciudad de Monterrey. El comité de educación ha sostenido varias reuniones con el comité ejecutivo. En la actualidad se ha logrado ya calendarizar todas las sesiones mensuales en los próximos 2 años y en esta selección se ha privilegiado a los servicios formadores de reumatología. El Comité de Educación tiene ya un censo de las universidades, las facultades de medicina que ofrecen la materia de reumatología y estamos analizando la posibilidad de realizar gestiones en las cuales no lo tengan. Con vistas al próximo Congreso, se ha constituido ya un subcomité de programas, tiene una delegación local y hay una propuesta para integrar reumatólogos de otras partes del país. Y tenemos la intención que los contenidos del próximo Congreso se enriquezcan con una encuesta en la cual podrán participar todos los colegiados en forma ordenada a través de la página del colegio. El diseño de eso está todavía en camino. Sin embargo, hay varios factores que tenemos que tomar en consideración. En este punto, consideramos que la sede y la fecha para nuestro próximo congreso, el próximo mes de febrero en la ciudad de Monterrey, consideramos que ambas posibilidades son viables. Sin embargo, se menciona también la posibilidad de la reaparición de un nuevo pico de COVID en el otoño, lo cual complicaría varias de estas situaciones y nos obligaría a tomar uno de dos escenarios, o posponer el Congreso o bien realizarlo en forma virtual. Independientemente de cuál sea la decisión, algo que es un hecho es que la convocatoria para recibir trabajos para nuestro próximo Congreso seguramente tendrá que ser modificada. Muchos de los servicios de reumatología están entregados en esta batalla contra COVID y seguramente la posibilidad de generar trabajos de investigación se verá severamente reducida. Tanto el comité de programas como el comité de educación tendremos que dar una salida para poder generar contenidos de interés, probablemente en ausencia de una gran cantidad de trabajos de investigación. De cualquier manera, esta semana retomaremos el contacto con el centro de convenciones, tratando de ver en qué medida es posible establecer una negociación. Y hemos generado una propuesta de actividades para el segundo semestre, la cual será sometida junto con el proyecto del Congreso a nuestros colaboradores en la industria farmacéutica para ir permitiendo un avance en los planes, pero siempre considerando la posibilidad de que tenga que haber ajustes.
De cualquier manera, el colegio continúa trabajando en la medida de lo posible y en la forma en la cual los escenarios nos lo permiten. Retomamos con gusto nuestra sesión mensual, así continuará en forma virtual. Agradezco en forma importante al Comité de Educación, en forma específica a la doctora Marina Rull por su participación y por su gran interés en que la sesión se llevara a cabo. Agradezco también a nuestros ponentes y tomo la última parte de mi participación para hacer un reconocimiento a los muchos reumatólogos que actualmente forman parte de la primera línea de combate contra esta pandemia. Algunos están hospitalizados, estamos pendientes de su evolución y pongo a la disposición de todos ustedes cualquier capacidad del colegio para coadyuvar en la resolución de cualquier escenario que sea necesario. Estamos a la orden y estaremos encantados en poder colaborar en la forma como ustedes lo decidan. Extiendo mis mejores deseos para todos los colegiados y para todos los que los rodean y de la manera más atenta seguimos pendientes y suplicándoles de la manera más atenta que no omitan ningún cuidado, deseándoles lo mejor y esperando que la sesión sea de su completo agrado. Quedamos pendientes para cualquier notificación adicional. Muchas gracias. Voy a dar lectura al acta de la Asamblea General de Colegiados del Colegio Mexicano de Reumatología. 16 de febrero del 2020. El día domingo 16 de febrero del 2020 se realizó la Asamblea General de Colegiados siguiendo el protocolo con la primera convocatoria a las 18 horas y la segunda a partir de las 18:15 horas. Llevada a cabo en el Salón B301 AB del Centro de Convenciones Poliforum León de la ciudad de León, Guanajuato. Se designaron a los escrutadores la doctora Graciela Mesa y la doctora Karina Ruiz. Se contaron un total de 191 asistentes. El señor presidente, el doctor César Pacheco Tena, pide a la Asamblea la instalación del fórum con el 26.5% de la asistencia de los colegiados, 720 de ellos. Un servidor dio informe del Comité de Socios Nuevos, informando que los nuevos miembros del colegio son 43. Reumatología adultos, 34, reumatología pediátrica, 6, inmunología clínica, 2 y 1 de medicina general. El doctor César Pacheco Tena presentó el informe del Comité Ejecutivo del Colegio Mexicano de Reumatología, destacando que en la sesión extraordinaria en el mes de julio del 2019 hubo 2,070 asistentes y desde entonces que se dio la transición del Comité Ejecutivo, se iniciaron las tareas para garantizar la viabilidad financiera del colegio, además de mantener la estructura concerniente a la organización de nuestro Congreso e impulsar la agenda emitiendo la convocatoria para la vicepresidencia. Informó que Promédica Reumatológica se llevaron a cabo 11 sesiones en el transcurso del año, con asistencia satisfactoria, destacando la necesidad de hacer Promédica en áreas territoriales que aún no han sido beneficiadas. Informó que las sesiones mensuales fueron trasladadas a la sede del Colegio Mexicano de Reumatología y el volumen de asistencia se mantuvo, pues la asistencia virtual ha sido notoria. Además, se propuso que las sesiones mensuales incluyen un carrusel con los servicios formadores de reumatólogos. Hubo 3 reuniones con FUMERAC, una el día del paciente reumático. Se informó también que hubo convocatoria por parte de la Sociedad Española de Reumatología, al igual que a otros países de Sudamérica, a dos reuniones. La primera, en el marco del EULAR, el 13 de junio del 2019, y la segunda, en el marco del Congreso Americano de Reumatología, llevada a cabo en Atlanta.
Se llevó a cabo con un grupo multinacional con el objetivo de desarrollar un grupo de epidemiología y se asumió un compromiso con Biovad América para incrementar los vínculos de cooperación. El 30 de octubre del 2019 acudimos al Consejo General de Salubridad. Se logró constituir al Colegio Mexicano de Reumatología como la estructura encargada de asesorar la construcción del nuevo catálogo de medicamentos. El objetivo es incluir al compendio a un grupo de enfermedades de gastos catastróficos, entre ellos artritis reumatoide, espondiloartritis, enfermedad del tejido conectivo y artritis de inicio juvenil. El 28 de enero tuvimos una reunión con el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, con la finalidad de confirmar su asistencia al Congreso y construir una agenda, la cual fue posible llevarla a cabo. Se le hizo saber la necesidad de plazas para reumatólogos. También se le hizo saber al doctor Alcocer de los acuerdos de la visita que tuvimos en el Consejo General de Salubridad. El doctor Pacheco aprovechó para comentar sobre la reunión que se llevó a cabo el día previo en este congreso, en conjunto con el doctor Alcocer, varios colegas reumatólogos, jefes de servicio, titulares de curso de reumatología, presidentes de los capítulos, el comité de investigación, la unidad de investigación, los encargados del FUMERAC. Después de una amplia discusión se aprobó el proyecto de crear las 4 solicitudes y estamos en el proceso de llevar a cabo la distribución de las obligaciones para completar las solicitudes, todo en beneficio de nuestros pacientes. También informó de la asistencia a la Cámara de Diputados el día 15 de octubre de 2019 a solicitud de la representante de una de las organizaciones de pacientes con lupus, y el 6 de noviembre a la Cámara de Senadores en atención a la invitación hecha por el doctor Rolando Espinosa a la Cámara de Senadores, como había comentado, para la presentación del programa de osteoporosis posmenopáusica, retos y oportunidades. Se informó sobre el seguimiento que se ha llevado a cabo con respecto al problema con el ex tesorero, que la instrucción es proceder hasta las últimas consecuencias, pues no ha habido voluntad por parte del doctor para resolver la problemática. Y si no se había hecho es por cuestiones puramente económicas. Sin embargo, se procederá legalmente al término de nuestro congreso. Se dio por terminado el informe y se abrió el foro para preguntas y respuestas. El doctor Luis Silveira comentó que el doctor José Álvarez debe asumir la jefatura de la revista Reumatología Clínica que le corresponde desde enero del 2020. El doctor Eduardo Barreira recordó que el colegio debería tener una especie de bolsa de trabajo, señalando algunos lugares donde no hay reumatólogos, ocuparse de hacer una, entre comillas, reumatografía para facilitar a los médicos acomodarse e incluso aún que no sea en instituciones de salud. Perdón. El doctor Pacheco contestó estar de acuerdo en la propuesta de un grupo de estudio estratégico que debe generar datos que permita tomar decisiones y que ya existe el mapa. El doctor José Álvarez aclaró que de acuerdo a la clasificación en el factor de impacto, que la publicación no puede ser totalmente en línea y que por requisito para su indexación se requiere de la versión impresa. La doctora Janitzia Vázquez Mellado confirmó esta opinión. La doctora María Elena Soto sugirió incluso a la petición de plazas para médicos reumatólogos, laboratorios especializados, ya que hay mucha carencia en varias áreas de la República. Al no haber más comentarios, se continuó con el informe de la tesorería. Las cuentas al día de hoy, 16 de febrero del 2020, en pesos suman 6,5 millones y la cuenta en dólares calculada en 18.39 en poco más de 5 millones. Comentó que el costo anual del colegio, todo lo relacionado a gastos fijos de operación, la realización del congreso y la revista
reumatología clínica. Este congreso nos está costando 4.894.000 pesos y se han realizado el pago de 3.800.026.968 pesos y por realizar 1.000.000 de pesos. El total de gasto calculado este año es aproximadamente de 11.747.000 pesos. Ingresos fuera del Congreso. Hay 720 miembros activos, de los cuales 630 miembros que deben estar pagando su anualidad de forma regular. De estos han entrado 1.100.000 pesos al día de hoy y nos falta por cobrar poco más de 100.000 pesos para completar y que estén al corriente en sus pagos y agradece por la puntualidad del pago. Becas de inscripción. El doctor Aceves comentó que la tesorería ha pugnado porque no se den becas para cortar ingresos y ahorrar lo más que se pueda. Además, el doctor Aceves señaló de forma gráfica el porcentaje de gastos de marzo del 2019 a enero del 2020, mes por mes, el porcentaje de gastos del colegio. Gastos finales. Gastos finales del Congreso de Mazatlán, mayo del 2019 e inicios de los gastos del Congreso de León. Se señala que la nómina ha permanecido invariable. También señaló el doctor Aceves que nos encontramos en austeridad plena y que no hay gastos de representación de esta mesa directiva. El financiamiento de la unidad de investigación continuará, pues lo consideramos prioritario para los fines propios del colegio. El gasto de nómina se ha mantenido fijo y no representa mayor modificación en la gráfica, con variaciones solamente en el mes de diciembre por los pagos de los aguinaldos. Los honorarios han disminuido desde que no tenemos la asesoría legal. La sesión mensual se lleva a cabo en la sede del colegio y de igual forma se suspendieron los gastos de hoteles, pues se acondicionó la habitación del colegio en donde nuestro presidente se hospeda. El gasto de Elsevier por el aumento del tiraje ha representado costos cada vez más altos, pero necesarios, y el gasto aún depende del ingreso que tenemos en los congresos. Los gastos variables. Las becas para los diversos congresos que se presentan, cierres de congresos, contrataciones de sedes y los financiamientos que otorgaba a proyectos diversos de la unidad de investigación están detenidos por la precariedad de las finanzas, al tomar nosotros la administración, pero que estamos convencidos de que se reactivará en cuanto sea posible. Biobadamex se confirma como una estrategia viable. El doctor Aceves sometió a consideración de la Asamblea la búsqueda de financiamiento independiente a los del ingreso por congreso para gastos de la revista, búsqueda de financiamiento independiente de los ingresos por congreso para gastos para la unidad de investigación, hacer de Biobadamex un proyecto independiente y autofinanciado, optimizar gastos de becas, aumentar la cuota anual de los miembros del colegio y total transparencia de ingresos y gastos. Y dejar a nuestro congreso para el gasto regular y dejar establecido al final de la gestión como gastos etiquetados, previa negociación con diferentes fuentes para no tener que sacarlo del ingreso regular para el colegio. Insistió en optimización de gastos de becas, pidió la creación de un comité de becas que analice de acuerdo a un reglamento cada caso en conjunto con el comité de finanzas. La transparencia en el manejo de los fondos del colegio es uno de los compromisos de esta mesa directiva. Desde que nos hicimos cargo de la dirección del colegio, se hizo la petición que se enviara propuestas de quién quisiera formar parte del comité de finanzas, y no ha habido propuestas hasta este momento. La doctora María Josefina Sauza propone que los mayores de 65 años deberían de pagar cuotas en forma regular,
a pesar de que ahora por reglamento son exentos de ellos. El doctor Aceves comenta que es un reconocimiento a quienes tienen 65 años de edad, incluyendo a los maestros, y no le gustaría hacerlo, aunque podría ser voluntario. Después de una serie de intervenciones, se acordó que el pago de los colegiados mayores de 65 años sea voluntario. El doctor Daniel Gibilé felicita a la mesa directiva por los logros al mejorar las finanzas en poco tiempo y propone un año de no becas para consolidar las finanzas. El doctor Martínez Lavín comentó que la dificultad de los nuevos asociados para pagar y está de acuerdo en que los maestros de la reumatología que sigan en activo deben pagar las anualidades y la inscripción al Congreso, y no debería hacerlo los recién egresados. El doctor Aceves comentó: hasta este momento hay instrucciones de que los mayores de 65 años no se les reciba el pago. La doctora Janicia Vázquez Mellado sugiere que se les pregunte a los mayores de 65 años, y el doctor Aceves comentó que se les podría preguntar su opinión vía correo electrónica a los que no estén presentes. El doctor Pacheco respondió que se busca que la revista se pague por financiamiento específico, reactivar Promédica con apoyo de la CONAMEGE y diversificar el portafolio de ingresos del colegio, con el apoyo del Consejo Mexicano de Reumatología. El doctor Francisco Rojas sugiere buscar otros ingresos durante el año. El doctor Aceves contestó que ya se está haciendo. También el doctor Aceves somete a votación la propuesta de aumento de cuotas. Se aprobó por mayoría de votos. Se discutieron los pros y los contras de incrementar o disminuir las cuotas. La tesorería pidió un aumento de 4,000 pesos el costo de la cuota anual de la membresía al colegio, y hubo una contrapropuesta por la doctora Zig de 3,000 pesos por año, la cual ganó por votación. El incremento se aplicará a partir de julio del 2020. El doctor Hilario comenta retomar el asunto de Promédica y que puede generar ingresos al colegio y que las correspondencias quedan sin margen de maniobra, y sugiere que no todo sea central y que hay que dar oportunidad de que las correspondencias tengan sus recursos para los manejos locales y que incluso puede haber un recurso mayor. El doctor Pacheco comentó que no tomará una decisión sin involucrar a las correspondencias. La doctora Imelda García felicita a la mesa directiva por restablecer las finanzas y por el buen nivel académico del Congreso. El doctor Juan Carlos Pozos comentó que tenemos como colegio ser más atractivos para la industria farmacéutica. El doctor Pacheco procedió a exponer la reestructuración del colegio. Consideró que el Colegio Mexicano de Reumatología debería de tomar ventaja utilizando las redes sociales. Consideró que hay datos que indican que muchos agremiados no son tomados en cuenta, y la propuesta de modificación en la estructura permitiría incrementar el rango de actividades e involucro a una mayor cantidad de reumatólogos. También comentó que los comités cumplen su ciclo de renovación y nos encontramos en una posibilidad de modificar su estructura. Preguntó a la asamblea si están de acuerdo y que se aceptan propuestas. El comité ejecutivo permanecería igual. El comité consultivo permanecerá sin cambios. El comité de ética cambia su nombre al de Honor y Justicia para evitar la redundancia con el comité de ética que tiene que ver con las actividades de investigación que ahora se crea como apoyo a la unidad de investigación. Dentro del comité de finanzas se propone el subcomité de becas. El comité de educación tendrá una modificación en su estructura. Propuso un nuevo comité que es el de vinculación. Se reactiva el comité de investigación y mantiene su estructura y agrega a los grupos de estudio. Los integrantes están propuestos y la asamblea está en condiciones de ratificarlos o modificarlos. La duración de los comités que sea de 3 años y la coordinación se renovará cada 2 años con el cambio del comité ejecutivo. La finalidad de esta simetría es la permanencia de algunos de los integrantes de los comités más allá de la sustitución del comité ejecutivo para darle continuidad a los programas de trabajo.
El doctor Pacheco continuó. El comité consultivo es una estructura sólida y bien constituida. En el Comité de Honor y Justicia, previo llamado de ética, lo integra la doctora Mari Carmen Amigo como presidente y presentó a sus integrantes. El doctor Pacheco comentó que para el Comité de Finanzas no recibió aplicaciones. Comentó que en un inicio que los estados de cuenta deberían estar disponibles a quien los solicitara porque la transparencia es una exigencia. Sin embargo, esta información debe tener circulación restringida. Comentó que el otorgamiento de becas no recaiga en el comité ejecutivo, que debe de haber un proceso claro en la adjudicación de las becas y que por eso se hace necesario la conformación del comité de becas. Comentó que el comité de finanzas y el comité de becas en este punto no tienen integrantes. La petición es que los representantes de las correspondencias o con los ex tesoreros, y preguntó si alguien tiene alguna propuesta. La doctora Angélica comentó que para los residentes sí es oneroso pagar. La doctora Fedra Irazoque propone que para el comité de becas se debe incluir a unos y que para el comité de finanzas a los ex tesoreros, para el comité de becas gente joven de provincia que han participado como presidentes de sus correspondencias, además de los de la Ciudad de México. El doctor César Pacheco comentó estar de acuerdo en esta declaración. Además, solicitó la votación de un año 0 becas y se aprueba por mayoría. Además, el doctor Pacheco estuvo de acuerdo en la propuesta del doctor Moreno y determinó lanzar propuestas a los presidentes de los capítulos y a los ex tesoreros, y a partir de ahí se eligen 6 o 7 personas, priorizando que el comité de finanzas tiene que estar ya conformado porque es una es para la toma de decisiones más importantes en este momento. El doctor Aceves comentó que se tiene que citar a sesión extraordinaria para el cambio. El doctor Pacheco dijo que en este caso solo es la creación del comité de becas. Los comités temporales no requieren modificación de estatutos. La definición de temporal no existe. Se puede establecer para valorar si funcionan o no. El doctor Pacheco comentó que el comité de educación se pensó para darle al Congreso una estructura más colegiada, restablecerá la agenda de eventos educativos y propondrá estrategias de difusión de la especialidad. También comentó que el subcomité de programas de este año incluye a 3 reumatólogos de Monterrey con la firme intención de permitirles a los reumatólogos que tienen la sede un involucro real en la toma de decisiones de los contenidos sin dejar de lado la opinión del resto de los agremiados. El doctor Pacheco continuó. El comité de vinculación es un grupo que va a establecer acuerdos con estructuras de interés estratégico. El comité de investigación y la unidad de investigación desde el punto de vista de esta administración son diferentes. El comité de investigación es una estructura de asesoría. La unidad de investigación, por otra parte, es una entidad financiadora que tiene actividad de forma constante, va a gestionar fondos con la posibilidad de financiar proyectos, va a asesorar cómo obtener financiamiento a los investigadores que lo soliciten y para quienes quieran someter proyectos y estimular, coordinar y auditar a los grupos de estudio. Y la propuesta para la unidad de investigación es que la coordinación esté a cargo de la doctora Desiree Alpizar y la permanencia de la doctora Villaya Rivera como un integrante y que siga siendo el responsable de Biobadamex. El doctor Luis Javier Jara tomó la palabra para agradecer a la Asamblea y a las diferentes administraciones en donde él participó desde febrero del año 2012 e incluyó el agradecimiento a la actual administración. Hizo una reseña de las actividades realizadas durante su gestión, incluyendo la legalización de la unidad de investigación.
Mencionó que presentó su renuncia, la cual fue aceptada por el doctor César Pacheco Tena, y manifestó que la unidad de investigación debe de renovarse con nueva gente y nuevos proyectos, nuevas ideas. Destacó que la unidad de investigación no era autónoma y que recibía el apoyo por parte del colegio. El doctor Aceves le preguntó al doctor Luis Javier Jara que si había algún punto a destacar, pues su trayectoria es de todos conocida y que los informes de su gestión se encuentran en actas. El doctor Aceves agradeció al doctor Jara el trabajo que hizo, que nos dejó y que nos permitió que esto crezca. El doctor Pacheco comentó que este es el proyecto de modificación del organigrama y que se hará un esfuerzo porque los comités tengan un desempeño permanente. Quedó abierta la participación de la asamblea, ya no hubo intervenciones y se procedió a votar y se aprobó por mayoría de votos. El doctor Pacheco terminó agradeciendo por la confianza. Le dio la palabra a la doctora Villaya para el informe de Biobadamex. Se le dio la palabra al doctor José Álvarez, para su informe de actividades en el periodo 2019, recibiendo 251 manuscritos. El comité editorial hicieron 229 dictámenes finales. Comentó que hay un buen porcentaje de rechazo, muy parecido al de otras revistas. Finalmente destacó que se han recibido manuscritos de 27 países diferentes, de los cuales 50% provienen de España, y nosotros solamente aportamos el 10%, y que Portugal y Colombia, que no tienen tanto compromiso con nuestra revista, su participación es mayor. Se procedió a la elección del vicepresidente y protesorero. El doctor Pacheco mencionó que solo recibió una propuesta para la renovación de la vicepresidencia y fue del doctor Luis Silveira Torres. El comité revisó la solicitud y encontró que cumplía con todos los elementos que formaban parte de la convocatoria. Todos eran cumplidos, por lo tanto, su candidatura a la vicepresidencia está abierta a la Asamblea para la confirmación, o si existiera otra propuesta, también quedó abierto. Se votó y se aprobó por mayoría la propuesta del doctor Luis Silveira como vicepresidente. El doctor Pacheco le pidió al doctor Luis Silveira que nombrara al prosecretario, agradeciendo a la Asamblea por la confianza, nombró a la doctora Karina Ruiz. A continuación, se procedió a nombrar al protesorero, propuesto por el doctor Roberto Hernández Paz, y el doctor Jorge Morales Torres, que también fue revisado en tiempo y forma. Su documentación del doctor Luis Vera Candenedo. Se votó y se aprobó por mayoría. Asuntos generales. El doctor Ignacio García de la Torres hizo una invitación para el Taller Internacional de Autoanticuerpos y Autoinmunidad del 6 al 10 de octubre de este año en el Hotel Camino Real de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y se llevará en conjunto con el Consenso Internacional de Patrones de Autoanticuerpos, anticuerpos antinucleares. Se comprometió de hacer llegar la información a través del Colegio Mexicano de Reumatología en 2 a 3 semanas. Exhortó a los centros formadores. La doctora Nina Tello comentó que debería de haber un posicionamiento del Colegio Mexicano de Reumatología en relación al desabasto de medicamentos desde el 2018, con la ciclofosfamida el año pasado, el metotrexate parenteral, al final de año del metotrexate oral y ahora la satioprina y el rituximab. El doctor Pacheco presentó al comité organizador del 49º Congreso de Reumatología. Presentaron su promocional en la sede de Monterrey, Nuevo León. El doctor Aceves agradeció la presentación y el apoyo recibido por el comité organizador. Se dio por concluida la asamblea. Y eso es todo. Atentamente por su servidor, José Francisco Moctezuma Ríos, secretario del Colegio Mexicano de Reumatología. Buenas noches. Hoy es 22 de abril de 2020 y estamos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en mi oficina. Yo soy la doctora Marina Ruth, jefe del Departamento de Inmunología y Reumatología. El día de hoy les vamos a presentar
la primera sesión del Colegio Mexicano de Reumatología y en primer lugar yo quisiera mandar un agradecimiento especial y un mensaje de orgullo al Colegio Mexicano de Reumatología porque ha mantenido sus actividades y esto incluye el comité ejecutivo, todos los demás comités, el personal de administración y de informática y comunicación. Y este agradecimiento en estos tiempos de COVID-19 es especial por continuar el trabajo de la reumatología mexicana con los pacientes, la docencia y la investigación en tiempos de COVID. La sesión de hoy está a cargo del doctor Giram Torres, que es médico internista, reumatólogo, maestro y doctor en ciencias, y que en estos tiempos se encuentra trabajando en urgencias en triage de COVID-19 y que ha sido un reumatólogo que ha estado interesado en el tema de infecciones y enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. El día de hoy les va a hablar de netosis en enfermedades autoinmunes y enfermedades autoinflamatorias. Los dejo con el doctor Giram Torres. Buenas noches. Agradezco a la doctora Rull por la presentación y al Colegio Mexicano de Reumatología por la oportunidad de presentar el tema de netosis en enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Sabemos que los neutrófilos son los glóbulos blancos más abundantes en sangre periférica y que se encuentran presentes en tejido inflamatorio y en la fisiopatogenia de múltiples enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, incluyendo aquellas relacionadas con vasculitis, alteraciones cutáneas como lupus y evidentemente glomerulonefritis. En el año 2004, en el laboratorio del profesor Arturo Shilinsky, se describió una nueva forma de muerte celular diferente de la apoptosis y la necrosis, en donde al momento de estimularse los neutrófilos con ciertos componentes microbianos, interferones tipo 1 y 2, interleucina 8, TNF, complejos inmunes y autoanticuerpos, sufrieron una serie de cambios en donde se activaba la vía de la autofagia, las vías de las caspasas y la producción de especies reactivas de oxígeno mediante NADPH. Esto conllevaba a la translocación de enzimas fundamentales de los neutrófilos como la elastasa de neutrófilos y la peptidildeminasa 4, que favorecía la citrulinación de histonas, descondensando la cromatina. Y posteriormente se desintegraba la membrana nuclear, por lo que la cromatina se combinaba con los gránulos específicos de los neutrófilos. Como podemos observar en la imagen, esto sucedía a través de una serie de pasos secuenciales en donde inicialmente se descondensaba la cromatina y posteriormente se mezclaba con el material de los gránulos. Finalmente, había una ruptura de la membrana celular y este material se extruía en forma de redes que se llamaron trampas extracelulares. Al ocurrir este mecanismo en neutrófilos, a este tipo de muerte se le llamó inicialmente netosis. Posteriormente, hubo diversos estímulos que fueron capaces de desencadenar la netosis y que se fueron descubriendo. Entre ellos se encontraron PMA, los cristales de urato monosódico, cándida, los cristales de pirofosfato de calcio y de sílice. De igual forma, algunos fármacos involucrados en el desencadenamiento de lupus inducido por drogas, como son procainamina e hidralazina, también fueron capaces de desencadenar netosis, al igual que los complejos de anticuerpos anti-RNP junto con RNP, tanto en sujetos sanos como en pacientes con la enfermedad. Dependiendo de su estructura mediante microscopía confocal, podemos observar diversos tipos de NETs, entre los que se encuentran extensas redes de cromatina en donde se encuentran pequeños restos de neutrófilos. En algunas ocasiones los neutrófilos se encuentran rodeando esta nube o en forma de estructuras espiculadas como se observa aquí, y en algunas otras ocasiones hay grandes agregados de NETs que se encuentran rodeados por neutrófilos. A estos agregados de NETs se les atribuye la destrucción de citocinas proinflamatorias en ambientes proinflamatorios como por ejemplo la sinovia de pacientes con gota, razón por la cual son importantes como inmunomoduladores. La composición de las NETs
está dada principalmente por un esqueleto de cromatina que contiene principalmente DNA y se encuentra decorado por proteínas tanto de los neutrófilos como por histonas. Algunas de las proteínas que forman parte de las NETs son la calprotectina, la catalasa, la mieloperoxidasa, etc. Sin embargo, se sabe que el mecanismo por el cual se desencadena la netosis es fundamental para determinar el contenido proteico de las trampas extracelulares. Podemos observar en este mapa de calor la expresión diferencial de proteínas en las trampas extracelulares de neutrófilos en el momento en el que la netosis se induce ya sea por PMA o por un ionóforo de calcio como A23187. Y esto es fundamental por la relación entre el contenido proteico y las características clínicas de pacientes con enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. En el momento en el que se desarrollaban estudios para determinar las firmas de linfocitos dentro de células mononucleares en pacientes con lupus, los investigadores se encontraron con el problema de que en muchas ocasiones se encontraban genes relacionados con neutrófilos. Inicialmente se consideraba que las muestras se encontraban contaminadas, pero posteriormente al momento de analizarlas, estas al microscopio y por análisis genéticos, se observó que los neutrófilos, al momento de separar la sangre mediante gradientes de densidad, sedimentaban en dos lugares diferentes, alrededor del anillo de células mononucleares y en la parte más baja de los gradientes de densidad, como normalmente lo harían. A los granulocitos que sedimentaban a la altura de las células mononucleares se les conoció como granulocitos de baja densidad y posteriormente, en el momento en el que se llevó a cabo un análisis funcional de estas células, se observó que tenían mayor facilidad para llevar a cabo netosis espontánea. Como se puede observar en esta imagen, los granulocitos de baja densidad de pacientes con lupus presentan netosis espontánea desde el tiempo cero, independientemente de cualquier estímulo administrado. Al mismo tiempo, se puede observar que PMA, que es un potente inductor de netosis, no favoreció una mayor cantidad de NETs en granulocitos de baja densidad, lo cual en ese momento implicó que estas células se encontraban cebadas in vivo para producir NETs y no respondían a estímulos subsecuentes. Más adelante se observaría que los granulocitos de baja densidad dependen de las especies reactivas de oxígeno mitocondriales para poder llevar a cabo netosis y que sus trampas extracelulares contienen una gran cantidad de DNA mitocondrial oxidado que tiene un efecto interferogénico en células mononucleares. De igual forma, se observaría que estos granulocitos de baja densidad se encuentran aumentados en diversas enfermedades alérgicas, autoinmunes y autoinflamatorias, entre las que se encuentran lupus, artritis reumatoide, vasculitis ANCA y el síndrome autoinflamatorio PAPA. Existen diferentes mecanismos mediante los cuales las NETs pueden producir daño tisular. Primero que nada tenemos la netosis espontánea en granulocitos de baja densidad y en neutrófilos convencionales que se ha descrito en diversas enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. La disminución en la degradación de las NETs que se ha observado en síndromes autoinflamatorios como PAPA, así como la deficiencia de DNasa 1 que se ha observado en lupus y el depósito de inmunoglobulina y complemento que también se ha observado en esta enfermedad, que en teoría disminuye la acción de la DNasa 1. De igual forma, otras proteínas que se depositan en las NETs como LL37 y actina, que se ha descrito principalmente en gota, disminuyen la capacidad de la DNasa 1 para destruir las NETs. Por otra parte, tenemos que las NETs son una fuente de proteínas, es decir, de autoantígenos, con modificaciones posttraduccionales. Entre las principales proteínas involucradas se encuentran histonas, MPO, elastasa, y las principales modificaciones posttraduccionales incluyen acetilación, metilación, citrulinación, e inclusive en las NETs también se puede encontrar la peptidildeaminasa 4 con la consecuente citrulinación de antígenos extracelulares. De igual forma, las NETs pueden aumentar la respuesta inflamatoria mediante la externalización de alarminas como la proteína no histona HMGB1, mediante la producción de péptidos antimicrobianos como LL37 y de DNA mitocondrial que tiene un efecto interferogénico. Por otra parte, las NETs también contienen factor tisular que favorece la trombosis, así como histonas y metaloproteinasa de matriz 9 que promueven el daño endotelial y por lo tanto la trombosis. Y en algunas ocasiones y enfermedades se ha observado la liberación de citocinas como interleucina 1 beta en fiebre mediterránea familiar e interleucina 17 en psoriasis y fibrosis pulmonar, lo cual indica que estas citocinas también tienen un efecto patogénico.
Por lo tanto, tenemos diversos mecanismos que podemos resumir en 3 componentes, que son la formación de autoanticuerpos contra componentes de las NETs, que se ha observado en vasculitis ANCA, vasculitis inducida por levamisol y lupus, principalmente en contra de proteínas con modificaciones posttraduccionales, la expansión de la respuesta inflamatoria mediante la producción de citocinas y la externalización de alarminas o péptidos antimicrobianos, y finalmente la producción de NETs excesiva en comparación con una degradación deficiente, promueve la acumulación de las trampas extracelulares y causa daño tisular inducido por sus componentes. El depósito de trampas extracelulares de neutrófilos se ha observado en múltiples enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, incluyendo la detección de NETs en vasculitis ANCA, específicamente en biopsias renales, la detección de NETs en biopsias cutáneas de pacientes con lupus y también en biopsias renales, la detección de NETs también en tofos de pacientes con gota, la detección de NETs en tejido de pacientes con vasculitis inducida por levamisol, y la infiltración de NETs y de neutrófilos en síndromes autoinflamatorios genéticos, como la deficiencia de adenosín de amenaza 2, que da una poliarteritis nodosa familiar. Nosotros podemos identificar y estudiar las NETs mediante varios mecanismos, sin embargo, los más frecuentemente utilizados incluyen la microscopía confocal, que es el estándar de referencia para el diagnóstico de netosis, debido a que tenemos que ser capaces de demostrar la colocalización de proteínas provenientes de neutrófilos con la cromatina. Esto se puede llevar a cabo en cultivos celulares y también en tejidos. Y al mismo tiempo podemos llevar a cabo un análisis de la expresión de proteínas en las NETs mediante la cuantificación de la intensidad media de fluorescencia. Por otra parte, mediante otras técnicas de proteómica, como es el caso del Western blot, podemos analizar por densitometría la cantidad de proteínas que se encuentran en las NETs, y de igual forma las NETs circulantes las podemos detectar mediante un ELISA sándwich, en donde normalmente tenemos un anticuerpo de captura, que es un anticuerpo en contra de las proteínas de los neutrófilos. Posteriormente, al colocar la muestra, se pegarían las muestras que tienen el antígeno en contra del cual va este anticuerpo y que además contienen DNA, y finalmente la reacción se revela con un anticuerpo anti-DNA de doble cadena mediante este sustrato que se conoce como TMB. De esta manera podemos detectar los complejos de DNA con elastasa de neutrófilos MPA o histonas citrulinadas como marcadores de netosis. Entonces, con base en todos los mecanismos fisiopatogénicos que se pueden llevar a cabo en la netosis, nos hemos hecho diversas preguntas. La primera de ellas es si existían otras modificaciones posttraduccionales en las NETs y cuál era su efecto funcional. Para contestar esta pregunta se llevó a cabo un estudio transversal en donde se reclutaron 74 pacientes con lupus. 59 de ellos tenían una SLEDAI mayor o igual a 6 y 64% se encontraban sin tratamiento inmunosupresor. 68% se presentaron con actividad renal. Y en este caso se compararon con 77 sujetos control que estaban pareados por edad y género. Debido a su importancia sobre vías de señalización y a la frecuencia de la ubiquitinación como una modificación posttraduccional, en este estudio decidimos analizar la ubiquitinación de proteínas dentro de las NETs. Lo primero que se observó en esta imagen de microscopía confocal es que los pacientes con lupus presentan una menor cantidad de ubiquitina en las trampas extracelulares de neutrófilos. Este es un paciente con lupus y este es un paciente control, en donde se puede observar que la cantidad de ubiquitina es mucho menor en el paciente con lupus en comparación con el control sano. Estos datos fueron corroborados mediante ELISA, en donde se llevó a cabo un análisis de la cantidad de ubiquitina dentro de las NETs, y se puede observar que las NETs de sujetos control tienen una cantidad mucho más importante de ubiquitina en comparación con las NETs de pacientes con lupus y en comparación con las NETs de granulocitos de baja densidad de pacientes con lupus. Posteriormente, mediante estudios de inmunoprecipitación y de Western blot, se determinó que la proteína que era el principal blanco de la ubiquitinación era mieloperoxidasa, como se puede observar en este Western blot, en donde podemos ver el anticuerpo anti-FK2, que es en contra de ubiquitina total, el anticuerpo en contra de mieloperoxidasa y finalmente la publicación de estas imágenes, en donde se puede observar que hay una expresión combinada de estos dos antígenos en la membrana de Western blot. Entonces nos dimos a la tarea de determinar si existía un aumento de la cantidad de anticuerpos en contra de mieloperoxidasa y en contra de mieloperoxidasa ubiquitinada en pacientes con lupus. Y lo que observamos es que efectivamente los pacientes con lupus tienen una cantidad importante de anticuerpos en contra de mieloperoxidasa ubiquitinada en comparación con controles sanos.
De manera interesante, la cantidad de anticuerpos antimieloperoxidasa ubiquitinada correlacionó con el puntaje de SLEDAI con una R de 0.44. De igual forma, cuando se dicotomizaron a los pacientes que tenían anticuerpos antimieloperoxidasa ubiquitinada versus aquellos que no, se observó que estos presentaban un mayor SLEDAI y mayor frecuencia de vasculitis, lo cual nos indica que la presencia de anticuerpos en contra de proteínas con modificaciones posttraduccionales puede ser importante para la detección de ciertas manifestaciones clínicas. Posteriormente, lo que se observó era que las NETs son internalizadas por macrófagos mediante una respuesta proinflamatoria principalmente. En esta microscopía confocal podemos observar que los macrófagos internalizaron las NETs que contienen elastasa de neutrófilos, y para probar cuál era el efecto de la internalización de las NETs se midieron las citocinas en el sobrenadante de macrófagos estimulados con las NETs de pacientes con lupus. Y para evitar la internalización de las NETs se utilizó cloroquina como inhibidor de la internalización. Se puede observar que en el momento en el que se estimularon los macrófagos con las NETs de los pacientes con lupus, hubo un aumento en la producción de TNF-alfa y de interleucina 6, así como de interleucina 10. De manera interesante, la administración de cloroquina para inhibir la internalización solamente disminuyó las cantidades de TNF-alfa y de interleucina 6, no así la cantidad de interleucina 10. Lo cual nos indica que la eliminación de las NETs a través de macrófagos no es un proceso silente, al menos en pacientes con lupus. Como parte del trabajo de maestría de un alumno del laboratorio, el doctor Daniel Carrillo, se llevó a cabo un cultivo de células dendríticas con células TCD4 para determinar cuál era la respuesta celular a los antígenos ubiquitinados. Lo que se puede observar es que en el momento en el que se cocultivaron las células TCD4 con células dendríticas en contacto con el MPO recombinante y en contacto con el MPO ubiquitinado, hubo una disminución tanto de la actividad como de la proliferación de células TCD4. Sin embargo, esto se relacionó también con una tendencia a la disminución de la respuesta con interferón gamma en células TCD4, aunque no alcanzó significancia estadística, lo cual nos indica que las proteínas con modificaciones posttraduccionales pueden tener un efecto funcional diferente en comparación con las proteínas nativas. De igual forma, para detectar otras modificaciones posttraduccionales en NETs de pacientes con lupus, se llevó a cabo un estudio transversal de 15 pacientes con la enfermedad, con una mediana de SLEDAI de 20 y un intervalo intercuartil de 8 a 24, y 82% de los cuales tuvieron actividad renal, y que se compararon con 6 sujetos control por edad y género, sin antecedentes de enfermedades reumatológicas. Lo que se pudo observar en este estudio es que efectivamente las NETs de pacientes con lupus contienen la proteína ISG15. Mediante análisis de colocalización, se observó una RODE de Pearson de 0.78 con la histona 2B, lo cual nos indicaba que posiblemente este era el blanco de isegilación, es decir, la modificación posttraduccional. En el momento de llevar a cabo la estadística acumulada, se observó que las NETs espontáneas de pacientes con lupus y las NETs inducidas por lipopolisacárido de pacientes con la enfermedad tenían una mayor cantidad de ISG15 en comparación con sujetos control, y estos resultados además fueron corroborados mediante Western blot por densitometría. Posteriormente observamos cuál era la respuesta celular de las NETs que contenían proteínas como ISG15 para células mononucleares de pacientes con lupus. Como se puede observar, las células mononucleares tuvieron una producción de interferón gamma mucho más intensa cuando la proteína ISG15 se encontraba en las NETs en comparación con NETs sin ISG15, lo cual de nueva cuenta nos indica que las modificaciones posttraduccionales pueden tener un efecto sobre la función de las células del sistema inmune. De igual forma, entonces, aprovechando este contenido proteico diferencial dependiendo del estímulo relacionado con las trampas extracelulares, nos dimos a la tarea de determinar si el contenido proteico de las NETs tiene alguna relación con las características clínicas de pacientes con enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Para comprobar eso, desarrollamos primero un estudio en donde reclutamos a 23 pacientes con nefritis lúpica corroborada con biopsia, principalmente clase 4+5, de lo cual constituyó casi el 70%. Y lo comparamos con 14 pacientes sin actividad renal que tuvieran lupus activo con un SLEDAI mayor o igual a 6.
En este caso, debido a su efecto proinflamatorio y a la importancia que tiene esta alarmina en la inflamación renal, decidimos estudiar HMGB1 como el marcador relacionado con la netosis característico de la nefritis lúpica. Lo primero que observamos es que los pacientes con nefritis lúpica tuvieron una mayor expresión de HMGB1 en NETs espontáneas e inducidas por lipopolisacárido. Como podemos observar, esta es una imagen de netosis inducida por lipopolisacárido y de netosis espontánea, en donde se puede observar en color verde la mayor expresión de HMGB1. Mientras que en aquellos pacientes sin nefritis lúpica se observa una disminución de la expresión de este marcador, tanto en netosis inducida por LPS como en netosis espontánea. Posteriormente, determinamos si la intensidad media de fluorescencia, es decir, la expresión de HMGB1 dentro de las NETs, correlacionaba con los parámetros clínicos e histológicos de actividad renal. Y lo que observamos es que efectivamente la expresión de HMGB1 correlacionó con el SLEDAI, con la cantidad de anticuerpos anti-DNA de doble cadena y de manera inversa con el complemento. De igual forma, correlacionó directamente con la creatinina, con el porcentaje de deterioro de la función renal y con la cantidad de proteínas de 24 horas. Y de manera interesante, en el aspecto histopatológico, la cantidad de HMGB1 dentro de las NETs correlacionó con el índice de actividad, el porcentaje de necrosis fibrinoide y el porcentaje de semilunas celulares. De igual manera, para determinar si existe un cargo proteico diferencial en diferentes momentos del paciente con la misma enfermedad, llevamos a cabo un estudio de corte para evaluar factores de riesgo de infección en pacientes con lupus. Para este estudio reclutamos a 55 pacientes con la enfermedad, 18 de los cuales, es decir, el 32%, desarrollaron una infección a lo largo de un seguimiento mínimo de un año. Y en este caso se comparó el contenido proteico de las NETs en pacientes al momento basal y durante un evento infeccioso. Tomando en cuenta la importancia del péptido antimicrobiano LL37 para el combate de infecciones pulmonares y cutáneas, decidimos analizar este marcador. Lo que se puede observar es que en comparación con el momento basal, durante la infección existe un aumento muy importante de la expresión de LL37 en las NETs inducidas por lipopolisacárido en pacientes con lupus, lo cual nos indica que efectivamente el ambiente proinflamatorio y el estímulo por el cual se lleva a cabo la netosis es importante en el contenido proteico de las trampas extracelulares. Posteriormente nos preguntamos si los granulocitos de baja densidad y las trampas extracelulares de neutrófilos pueden ser usados como biomarcadores en enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Tomando en cuenta el mismo estudio de cohorte de pacientes con lupus, nos encontramos que en el momento basal, el aumento de los granulocitos de baja densidad determinado mediante citometría de flujo, como aquellas células CD10 positivas, CD14 negativas y CD15 positivas, se relacionó con el desarrollo de infecciones de manera prospectiva. De igual forma, estos pacientes tuvieron una mayor cantidad de células TH17 y una menor cantidad de células B, así como una menor expresión de TLR2 en monocitos. Para complementar el estudio de biomarcadores en enfermedades autoinflamatorias, tomamos a la enfermedad autoinflamatoria más frecuente, que es la enfermedad de Still del adulto. En este caso, reclutamos a 30 pacientes con enfermedad de Still, 21 de los cuales tenían enfermedad inactiva, y 9 pacientes con enfermedad activa. Estos se compararon con 5 sujetos control y evaluamos de nueva cuenta el marcador HMGB1 por su efecto proinflamatorio en diversas enfermedades. Lo primero que observamos es que efectivamente los pacientes con enfermedad de Still activa tienen una mayor cantidad de granulocitos de baja densidad determinado mediante citometría de flujo, como se puede observar en esta imagen. Las características clínicas que tuvieron los pacientes que tuvieron una mayor cantidad de granulocitos de baja densidad fueron principalmente artritis y la combinación de dermatosis y fiebre, como se puede observar en estas gráficas. De igual forma, evaluamos la expresión de HMGB1 dentro de las NETs de pacientes con enfermedad de Still y se puede observar que en las NETs espontáneas de pacientes con enfermedad existe una mayor expresión de HMGB1 en aquellos pacientes que tienen dermatosis y fiebre en comparación con aquellos que no lo tenían. De igual manera, detectamos los complejos de elastasa DNA como marcador de netosis en sangre periférica y lo que podemos observar es que los sujetos con enfermedad de Still activa tuvieron una mayor cantidad de NETs en comparación con sujetos control. Y de igual forma, los pacientes que tuvieron artritis y aquellos que requerían tratamiento biológico tuvieron una mayor cantidad de NETs circulantes.
Aquí podemos observar una imagen representativa en donde vemos en color verde la expresión de HMGB1. Aquí vemos a un paciente que no tenía artritis ni dermatosis y aquí podemos observar a uno que sí tenía artritis y dermatosis y se observa la expresión diferencial. Posteriormente nos dimos a la tarea de determinar si es que el suero de pacientes con enfermedad de Still era capaz de inducir la netosis in vitro. Como podemos observar aquí, cuando los neutrófilos se exponen a suero de sujetos control, no existe ningún estímulo que favorezca la netosis. Sin embargo, cuando se expusieron al suero de pacientes con enfermedad de Still de manera activa, se observó un aumento muy importante de la netosis, como se puede observar en estas dos imágenes. De igual forma, al momento de cuantificar la cantidad de NETs por célula, podemos observar que el estímulo de los neutrófilos con suero de pacientes con enfermedad de Still produce un aumento importante de la netosis. De igual forma, hemos estudiado a la netosis como biomarcador en pacientes con trasplante renal que presentan rechazo humoral, que es, a final de cuentas, una manifestación de autoinmunidad. Para este estudio, entonces, llevamos a cabo un estudio transversal en donde reclutamos a 14 pacientes con rechazo humoral y 14 pacientes sin rechazo, y fueron comparados con 12 controles sanos, que eran los donadores renales. Debido a la importancia de las histonas y de MPO en el daño endotelial, tratamos de determinar si estos dos marcadores se relacionaban con una mayor gravedad del padecimiento. Lo que podemos observar es que los pacientes con trasplante renal, tanto aquellos que tenían rechazo humoral como aquellos que no tenían rechazo humoral, presentan netosis espontánea. No obstante, esta fue mucho más marcada en aquellos pacientes que presentaron rechazo humoral. Posteriormente, cuando comparamos la cantidad de NETs espontáneas en pacientes con trasplante renal y controles sanos, podemos observar que existe una gran diferencia. Esto fue cuantificado mediante microscopía confocal. Y cuando determinamos si había diferencia entre los donadores y los pacientes post-trasplante renal para la detección de NET circulantes determinadas a través de los complejos histona 3-citrullinada y DNA, podemos observar que estos también son mayores en pacientes con trasplante renal. Sin embargo, también podemos observar que las NETs fueron mayores en aquellos pacientes que tuvieron rechazo humoral en comparación con aquellos pacientes que no lo tuvieron y también en comparación con controles sanos, lo cual nos indica que en pacientes con rechazo humoral existe una sobreliberación de netosis que también puede contribuir al daño endotelial y por lo tanto favorecer la nefritis. Posteriormente, y debido a algunos criterios de fisiopatología relacionados con las miopatías inflamatorias, incluyendo la firma de interferón, así como la vasculopatía relacionada con las mismas, decidimos evaluar cuál era el papel de las NETs y de los granulocitos de baja densidad en pacientes con miopatías inflamatorias. Para llevar a cabo este estudio, reclutamos a 65 pacientes con miopatías inflamatorias de los diversos subtipos, ya sea dermatomiositis, polimiositis, síndrome de sobreposición, miopatías necrosantes y síndromes antisintetasa, de acuerdo con los criterios correspondientes. Aquí también se incluyeron a los pacientes con dermatomiositis clínicamente amiopática y se compararon con 5 controles sanos. Cabe señalar que debido al efecto interferogénico del péptido antimicrobiano LL37, decidimos evaluar si este se encontraba presente en las NETs de pacientes con miopatías inflamatorias. En esta ocasión evaluamos a los granulocitos de baja densidad, ya sea a los totales como aquellos CD14 negativos, CD15 positivos dentro del pool de células mononucleares, o aquellos CD10 negativos o CD10 positivos como marcador de madurez. Entonces dividimos a los granulocitos de baja densidad en aquellos CD10 negativos, aquellos CD10 positivos y los granulocitos de baja densidad totales. Lo primero que observamos es que el porcentaje total de granulocitos de baja densidad fue mayor tanto en pacientes con miopatías inflamatorias como en pacientes con lupus. Utilizamos como control de enfermedad a pacientes con lupus activo e inactivo debido a la importancia de los granulocitos de baja densidad en esta enfermedad. Posteriormente observamos que las células CD10 negativas también fueron diferentes en comparación con controles sanos. Sin embargo, las células CD10 positivas, los granulocitos CD10 positivos, fueron aquellos capaces de distinguir entre miopatías inflamatorias activas e inactivas. De igual forma, sabemos que la prednisona aumenta la cantidad de neutrófilos en sangre periférica y por lo tanto ajustamos nuestro análisis para el consumo de prednisona.
Y lo que podemos observar es que tanto para el consumo de prednisona como para el no consumo de prednisona, continúa habiendo un aumento muy importante de granulocitos de baja densidad CD10 positivos en comparación con sujetos control y en comparación con miopatías inflamatorias inactivas. De igual forma, observamos una correlación importante tanto para las escalas de actividad, como por ejemplo el MINOACT y el MITAX, así como para el MMT8 de manera inversa, con los granulocitos de baja densidad CD10 positivo, lo cual nos indica que los granulocitos de baja densidad se liberan en el momento en el que existe actividad de la enfermedad y correlacionan de manera inversa con la fuerza muscular. Posteriormente nos dimos a la tarea de evaluar cuáles eran las características clínicas de los pacientes que tenían granulocitos de baja densidad aumentados. Podemos observar que los granulocitos de baja densidad total estuvieron aumentados en aquellos pacientes con una capilaroscopía anormal, mientras que los granulocitos de baja densidad CD10 negativos estuvieron presentes en aquellos pacientes con disfagia. Sin embargo, los granulocitos de baja densidad CD10 positivos fueron los que más prominentemente se encontraron aumentados en aquellos pacientes con disfagia, alteraciones cutáneas, úlceras cutáneas, calcinosis y con las escalas de actividad más graves de enfermedad tanto cutánea como gastrointestinal determinadas a través del MITAX. De igual forma, evaluamos cuáles eran las características de los pacientes que tuvieron un aumento en la cantidad de NETs determinadas mediante ELISA, tanto para la respuesta al tratamiento como para las características clínicas. Podemos observar que en aquellos pacientes que tuvieron una respuesta clínica completa, la cantidad de NETs se encontró disminuida, mientras que en aquellos pacientes que tomaban tratamiento combinado con metotrexata y azatioprina, también la netosis in vitro demostró una disminución, es decir, la netosis inducida por lipopolisacárido. De igual forma, tanto los complejos de MPO con elastasa con DNA y elastasa de neutrófilos con DNA se observaron aumentados en aquellos pacientes que tuvieron calcinosis, lo cual nos indica que estos pacientes posiblemente tengan una vasculopatía más pronunciada y que tanto las NETs como los granulocitos de baja densidad pudieran contribuir a este daño endotelial. Posteriormente, evaluamos si los granulocitos de baja densidad de pacientes con miopatías inflamatorias activas eran capaces de desarrollar netosis espontánea. En estas imágenes de microscopía confocal podemos observar que efectivamente los granulocitos de baja densidad tienen netosis espontánea en comparación con neutrófilos convencionales de pacientes con miopatías activas y en comparación con neutrófilos convencionales de pacientes con miopatías inactivas. Y además, la expresión de LL37, tanto en NETs de granulocitos de baja densidad como en NETs de granulocitos convencionales de miopatías activas, fue mayor en comparación con las NETs inducidas por lipopolisacárido en sujetos control, lo cual nos indica que las NETs, tanto de granulocitos de baja densidad como de neutrófilos convencionales, son una fuente potencial de LL37. Este análisis además fue confirmado mediante densitometría por Western blot, en donde observamos que hay una disminución importante de la expresión de LL37 dentro de las NETs de sujetos control, mientras que la principal fuente de este péptido antimicrobiano son las NETs inducidas por lipopolisacárido de pacientes con miopatías y las NETs espontáneas de pacientes con miopatías activas. Finalmente, nos dimos a la tarea de evaluar si existía alguna relación entre la producción de NETs y granulocitos de baja densidad y los autoanticuerpos, tanto específicos como asociados a miopatías inflamatorias. Podemos observar que los pacientes que tuvieron títulos elevados de anticuerpos antinucleares, así como anticuerpos anti-PM-SSL75, tuvieron una mayor cantidad de NETs que se detectaron mediante complejos elastasa de neutrófilos DNA, mientras que los pacientes con anticuerpos anti-MDA5 tuvieron un aumento importante en todos los subtipos de granulocitos de baja densidad, tanto totales como CD10 negativos y como CD10 positivos. En colaboración con los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, también desarrollamos un estudio en paralelo en donde se evaluaron granulocitos de baja densidad tanto de pacientes adultos como de pacientes con dermatomiositis juvenil, y se observó que efectivamente los granulocitos de baja densidad tienen un aumento muy importante de la formación de NETs en comparación con granulocitos convencionales y en comparación con granulocitos de sujetos control.
De igual forma, se observó que tanto los pacientes con dermatomiositis como con dermatomiositis clínicamente amiopática y en su etapa juvenil tuvieron un aumento de la cantidad de NETs, principalmente determinadas a través de los complejos elastasa de neutrófilos DNA y MPO DNA. De igual forma, observamos que en pacientes con dermatomiositis juvenil existía un aumento muy importante en la cantidad de NETs circulantes en aquellos pacientes que eran MDA5 positivos. Y por lo tanto nos dimos a la tarea de evaluar si es que los anticuerpos específicos de miopatías, hablando específicamente de los anticuerpos anti-MDA5, eran capaces de llevar a cabo netosis in vitro al momento de estimular neutrófilos de controles sanos. Y encontramos que efectivamente los anticuerpos anti-MDA5 purificados mediante columnas son los anticuerpos que más característicamente se relacionan con una inducción de la netosis. Estos fueron comparados con el flow-through de la purificación de los anticuerpos tanto de MDA5 como con los anticuerpos purificados de anti-HO1, las IgG de humano pool y ningún estímulo. Aquí podemos observar una imagen representativa de cómo se comportan los neutrófilos en el momento en el que se estimulan con 10 microgramos de los anticuerpos mencionados. Y podemos observar un franco aumento de la netosis cuando se estimulan con los anticuerpos anti-MDA5 purificados. De igual forma, y para favorecer todavía más la teoría de que las NET son un mecanismo fisiopatogénico de pacientes con miopatías inflamatorias, nos dimos a la tarea de determinar si es que en las biopsias tanto de piel como de pulmón y de músculo se encontraban presentes las trampas extracelulares de neutrófilos. Estoy hablando de pacientes con anti-MDA5. Aquí podemos observar esta colocalización de las estructuras de cromatina junto con histona 4-citrulinada, que se observa en la piel. Esta es la unión dermoepidérmica. De igual manera, podemos observar el depósito de NETs en un paciente con enfermedad pulmonar intersticial, en un corte de pulmón, y también podemos observar el depósito de trampas extracelulares alrededor de las fibras musculares en la biopsia de un paciente con dermatomiositis anti-MDA5. Para complementar estos datos, también obtuvimos biopsias de pacientes con dermatomiositis juvenil y observamos que efectivamente existe una colocalización entre la histona 4-citrulinada y estructuras fibrilares de cromatina que se encuentran principalmente alrededor de los fascículos musculares en vasos sanguíneos con pared engrosada, lo cual nos indica que no solamente las NET se encuentran presentes en el intersticio muscular, sino que en general se encuentran alrededor de vasos sanguíneos que están dañados. Aquí podemos también observar un acercamiento en donde se encuentran estas estructuras fibrilares, en donde colocaliza la histona 4-citrulinada con DNA. Todas estas son biopsias de dermatomiositis de inicio juvenil. Y para corroborar cuál era la respuesta del órgano blanco, que en este caso es el músculo, a las trampas extracelulares de neutrófilos, llevamos a cabo una diferenciación de mioblastos a miotubos in vitro. Estos son mioblastos de donadores cadavéricos y estos fueron expuestos a las NETs. Básicamente sospechamos que la histona 4 era la que precisamente iba a llevar a cabo el daño muscular. Lo que podemos observar es que los miotubos sin tratamiento tienen un tamaño y una diferenciación normal. Posteriormente, cuando los miotubos son expuestos a las NETs, existe una disminución bastante importante del tamaño de las células musculares. Este daño se revierte en el momento en el que administramos anticuerpos antihistona 4-citrulinada, que serían anticuerpos neutralizantes, y tampoco ocurre cuando se administra la histona 4 sin la modificación, sin las trampas extracelulares de neutrófilos. Lo cual quiere decir que en este caso se necesita de la trampa extracelular de neutrófilo y no solamente la proteína la que está llevando a cabo el daño. De igual forma, en el momento en el que se llevó a cabo la citrulinación de histona, la histona 4-citrulinada, no hubo un efecto tan marcado como cuando se llevó a cabo con las trampas extracelulares de neutrófilos convencionales, lo cual nos indica que el contenido proteico de las NETs en conjunto con el DNA puede tener un efecto patogénico mucho más importante que cualquiera de su contenido proteico por separado, inclusive con modificaciones posttraduccionales. Por lo tanto, las conclusiones de esta plática es que, como se pudieron dar cuenta, la red se expande cada vez más y cada vez más estamos descubriendo que las trampas extracelulares de neutrófilos son un mecanismo fisiopatogénico en enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Sabemos que las NETs son una fuente de autoantígenos y de proteínas con modificaciones posttraduccionales
y que estas tienen consecuencias funcionales en células inflamatorias, pero también ya en células mesenquimatosas, como en el caso del músculo. Los anticuerpos contra proteínas con modificaciones posttraduccionales provenientes de las NETs correlacionan con características clínicas, como se demostró por los anticuerpos en contra de MPO ubiquitinada, y que el contenido proteico diferencial correlaciona con ciertas características clínicas de pacientes con enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. De igual forma que los granulocitos de baja densidad y las NETs se encuentran aumentadas en sangre periférica de pacientes con enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias activas, y que el depósito de NETs en tejidos de pacientes con enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias implica estas estructuras en la fisiopatogenia de dichos padecimientos. ¿Cuáles son las perspectivas y dónde podríamos llevar a cabo nuevos estudios de investigación? Básicamente, saber si existen NETs y granulocitos de baja densidad en otros pacientes con daño endotelial y fibrosis. Aquí podríamos plantear como modelo a la esclerosis sistémica. De igual forma, si existen otros mecanismos que inhiban la degradación de las NETs y favorezcan su depósito, es decir, otras proteínas inhibitorias además de actina y LL37. Determinar si el análisis proteómico de las NETs revelará nuevas modificaciones posttraduccionales con efectos sobre la función proteica o la respuesta inmune a las mismas. Aquí podríamos estudiar la isegilación, que es una modificación posttraduccional sello de la firma de interferón. Y si las NETs son la posible conexión entre infecciones y autoinmunidad. ¿Por qué? Porque sabemos que las NETs son fuente de antígenos, algunos de ellos son autoantígenos y adyuvantes microbianos, lo cual en teoría podría favorecer la respuesta inflamatoria excesiva y por lo tanto conllevar pérdida de tolerancia y autoinmunidad. Y finalmente, algo que parece mucho más interesante es saber cuál es la respuesta de otras células a las NETs, específicamente hablando de artritis reumatoide, si es que existe respuesta en condrocitos o inclusive osteoclastos en relación a la presencia de erosiones. Finalmente, de nueva cuenta, agradezco al Colegio Mexicano de Reumatología por la oportunidad. Quiero agradecer especialmente a la doctora Diana Gómez Martín, quien fue la fuerza promotora de todos estos estudios de investigación, y a todos los colaboradores de la Unidad de Investigación Especializada en Autoinmunidad, que han sido múltiples departamentos, tanto de trasplante, inclusive los Institutos Nacionales de Salud, y de nueva cuenta a la doctora Marina Rull por la oportunidad de presentar esta sesión del colegio. Y muchas gracias a ustedes también por su atención. Queda abierta esta sesión del colegio para preguntas. Proporciono mi correo electrónico, que es josetorresruiz85@gmail.com. Por favor, hagan llegar todas las preguntas que tengan en el transcurso de la noche y hasta el día de mañana, y yo les responderé lo más pronto que pueda.